Dios les bendiga. Vamos a continuar con el estudio que llevamos de bibliología. Este día nos toca estudiar la lección 5. Esta lección es bien importante. La lección anterior era el canon de la Biblia, o sea, la medida, la vara de medir el nivel que tenían los libros de la Biblia. Y vimos también el canon del Antiguo Testamento, las categorías básicas también del Antiguo Testamento, el canon del Nuevo Testamento y estuvimos viendo también las 5 categorías del Nuevo Testamento. Este día, como les dije, nos toca estudiar la lección 5 y esta es cómo estudiar la Biblia. Cómo estudiarla para entenderla. Es importante que la estudiemos, que nos preparemos para saber a qué atenernos y que no venga cualquiera a darnos garabato, a meternos cosas que no están en la Biblia. Y que porque yo digo que así es y que porque así se ha hecho siempre, nada. Si no lo dice la palabra de Dios, que es el que manda, el Todopoderoso, no vale nada. Aquí no hay tales de tradiciones de que así se ha hecho siempre y que la costumbre es ley. Eso no vale. Vale la palabra de Dios. Así que vamos a ver cómo estudiar la Biblia. Vamos a poner en las manos de Dios este tiempo para que sea el Espíritu Santo que nos guíe para entender. Oremos. Bendito Padre, muchas gracias, Dios amado, porque nos permites un tiempo importante para conocerte por medio de tu palabra. Y qué bien, Señor, que ahora vamos a aprender a estudiar tu palabra, a estudiarla en una forma sistemática, en una forma que entendamos. Ayúdanos, Padre, para que podamos hacerlo con agrado hacia ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ver qué hay acá en cuanto a lo que vamos a hacer este día. Vamos a ver, la Biblia es el libro que nos fundamenta para impartir la enseñanza. Si yo quiero enseñar, tengo que conocer el fundamento bíblico. El maestro debe conocerla para enseñarla con eficacia. Pablo exhortaba a Timoteo que se dedicara a la lectura, trazara bien la palabra de verdad. Y allá en 2 Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Aleluya, la gloria sea para Dios. La Biblia es la herramienta fundamental, así como para el agricultor sus instrumentos de labranza, porque sin la Biblia nosotros no podríamos llevar el mensaje que cambie la vida de aquellos que lo escuchan. Y la nuestra también. Enseñar es una responsabilidad que ha sido dada por Dios y está vigente en la iglesia, lo cual exige que se tenga conocimiento de la Biblia. Muchos enseñan con la Biblia en la mano, pero cuando mencionan alguna cita y la buscan, no logran ubicarse, ni encontrar el libro del cual hicieron mención. Al trazar bien la palabra de verdad, es algo a lo cual debe aspirar todo verdadero hijo de Dios. A continuación veremos algunos principios hermenéuticos que se deben tener en consideración para un óptimo aprovechamiento de las sagradas escrituras. Hermenéutica es el arte de saber interpretar
algunos pasajes de la palabra. Bien, primero, miren cuáles son lo que debemos tener en consideración. Uno, si yo voy a leer un pasaje bíblico, antes de poder interpretar de la Biblia, tenemos que ver qué dice el pasaje. ¿Qué dice el pasaje? Y a esto le llamamos observación. Debemos observar. Significa ver las cosas tal como son. Como ilustración, usaremos el pasaje de Mateo 17 del 1 al 8. Veamos qué nos dice. Mateo 17 del 1 al 8. Bien, aquí tenemos Mateo 17 del 1 al 8. Y miren lo que dice. 6 días, se lo voy a leer pausadamente porque lo vamos a observar. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, sus hermanos, y lo llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estamos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 ramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, Pedro, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. En el 6. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y les tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y en el versículo 8 dice: y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Ya no estaban Moisés y Elías. Bien, dejémoslo acá. Veamos la observación. Observar las personas que aparecen en el pasaje. ¿Quiénes aparecen? Es la pregunta que hay que contestar en el ejemplo citado. Vemos a las siguientes personas. Esta es una observación. Está Jesús, está Pedro, está Jacobo, está Juan, está Moisés y está Elías. ¿Ok? Bien. También en la observación tenemos que observar los hechos que ocurrieron en ese pasaje. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo ahí? ¿Qué hicieron las personas mencionadas en el pasaje? En nuestro ejemplo, vemos los siguientes hechos. Jesús tomó a sus discípulos, los llevó a un monte alto. Jesús se transfiguró. Luego aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Pedro dijo que haría enramadas. Una nube los cubrió y se escuchó una voz. Los discípulos tuvieron miedo, tuvieron temor. Jesús se acercó a ellos y los tocó. Estamos observando. También tenemos que observar el lugar donde sucedieron los hechos. La mayoría de estudiosos creen que lo narrado en el pasaje ocurrió en el Monte Hermón, que significa monte sagrado. Ahora, observar también cuándo ocurrieron estos hechos. No solamente el lugar, sino el tiempo cuando ocurrieron los eventos. Debe ser importante que nosotros lo sepamos. Observemos también por qué ocurrieron estos hechos según el pasaje. Nosotros vemos casi siempre
en el pasaje la razón por qué sucedió cierta tal o cual cosa. Palabras como, ¿para qué sucedió esto? ¿Por qué sucedió? Explican el motivo de algún hecho. Ejemplo, probablemente uno de los propósitos de este pasaje era hacer a los discípulos testigos presenciales de la gloria de Cristo. Imagínense ver la transfiguración con sus propios ojos. Veamos, para confirmar esto, quiero que leamos 2 Pedro 1, 16, 18. Rápidamente busquemos acá en 2 Pedro 1, 16, 18. Y dice así la palabra de Dios en 2 Pedro 1, 16 y 18. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y en el versículo 18 dice, y nosotros, los que estaban ahí, oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte Santo. ¿Ven cómo confirmamos con la misma Biblia lo que estamos observando? Si vamos a estudiar, tenemos que ser minuciosos, escudriñar. Y veamos qué más dice acá. Dice, también observar los resultados de los hechos que ocurrieron. Debemos ver si el pasaje cuenta los resultados de los eventos narrados. Un solo hecho puede tener resultados muy importantes. En nuestro ejemplo, los discípulos contemplaron la gloria de Cristo y escucharon el testimonio del Padre acerca de la divinidad del Hijo. Dos personas de la Trinidad ahí hablando y los discípulos siendo testigos de lo que estaba pasando. Otra observación es que debemos hacer, los que estamos estudiando la palabra, es apuntar lo que hemos observado, ocupar un bolígrafo y un papel y apuntar lo que estamos observando en el pasaje. Los datos observados los tenemos que anotar en un cuaderno, pues esto nos será de mucha ayuda en los próximos pasos del estudio de un pasaje bíblico. Estamos aprendiendo a estudiar la Biblia. Ahora, además de que ya vimos en lo que acabamos de leer, de enseñar, de hablar, qué dice el pasaje y lo observamos. Ahora, ¿qué quiere decir este pasaje? ¿Qué quiere decir? Bueno, una razón del por qué existen tantas sectas en el día de hoy es por la falta de interpretación correcta de los pasajes bíblicos. Para no caer en el error, nosotros debemos averiguar qué quiere decir la porción bíblica que estamos estudiando. Algunas condiciones necesarias para conocer qué quiere decir un pasaje bíblico es una bien importante, y es la primera: depender del Espíritu Santo. Si yo tengo el Espíritu Santo de Dios, este Espíritu me va a enseñar, me va a instruir, me va a edificar para que yo pueda entender, me va a iluminar. Debemos recordar que el autor de la Biblia, el Espíritu Santo, mora en nosotros los creyentes y nos guiará a toda verdad, haciéndonos entender lo que estamos leyendo, lo que estamos estudiando. También, otro punto es investigar bien quién dice el pasaje, quién está hablando, quién escribió ese pasaje. Para averiguar qué quiere decir un pasaje bíblico es necesario saber qué dice. Por eso el primer paso que vimos allá en observación
es necesario. Es indispensable que observemos primero el pasaje para después saber qué quiere decir. Ahora, otro punto es buscar la definición de las palabras que yo no conozco, las palabras que no son muy repetitivas, que puede que primera vez que yo las vea escritas o las oiga. Por ejemplo, transformar, del griego metamorfo, que significa cambiar en otra forma. Esta, por ejemplo, estamos viendo, esta palabra se emplea en Romanos 12:2. Miremos acá en Romanos 12:2 qué nos quiere decir la palabra transformar. Busquemos rápidamente acá en Romanos 12:2, después de Hechos, y ahorita quiero ver, ya llegamos a Romanos, y ahora vámonos al capítulo 12, quiero ver, capítulo 12, versículo 2, miren lo que dice. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y se refiere al cambio total que han de sufrir los cristianos. Los cristianos somos transformados. En cuanto recibimos al Señor Jesús y viene a morar el Espíritu Santo en nosotros, ya no somos lo mismo. Ya no somos del montón. Hay una transformación. Si hay un cristiano que no se transforma, ese no es cristiano definitivamente. En el tiempo presente, esta palabra indica un proceso que se está dando en nosotros, el cual es llevado a cabo por el Espíritu Santo en las personas que han nacido de nuevo. Aquellos que dicen, nueva criatura soy. He aquí, aquellas cosas viejas ya pasaron. Y todas en mí son hechas nuevas, porque soy nueva criatura. Entendamos, soy transformado. Ya no soy aquel pelele, ya no soy aquel pecador, aquel que se arrastraba, manipulado por Satanás. Ahora soy hijo de Dios transformado. Veamos, también otro requisito para saber qué quiere decir el pasaje es leer el mismo pasaje en varias versiones de la Biblia, en otra traducción, porque va dando más luz. Consultar otras traducciones, ayudar a tener una idea más completa de lo que significa el pasaje que estamos estudiando. Es importante consultar una traducción hecha por un grupo de creyentes responsables y no por una secta, porque a veces ellas acomodan el pasaje a su conveniencia. Ejemplo, se puede consultar aparte de la Reina Valera las otras versiones de la palabra de Dios. La versión de las Américas, Dios habla hoy, la Jerusalén, la católica, la Biblia católica Jerusalén. Todo eso debemos nosotros ver el pasaje, qué me dice. Y por cierto, con unas hermanitas que estamos estudiando, algunas llevan la Biblia católica y está bien, quizás más explicado, más entendible. Y eso nos abre más a nosotros el entendimiento. Ahora, otra situación es tomar en cuenta el contexto del pasaje, lo que está antes y lo que está después. Bien importante. Esto es bien importante. Si voy a leer un pasaje de la Biblia, lo mínimo que debo leer para que me quede más clarito es leer el capítulo antes y el capítulo después, donde en medio está el pasaje que estoy estudiando. Así me va a ser más fácil para mí entenderlo. Entonces, se debe prestar atención al contexto, pues esto nos ayuda a la correcta interpretación. Mucha gente saca un texto fuera de su contexto y esto le sirve de pretexto
para decir cualquier herejía. Hasta blasfeman, hablando cosas muy solo del versículo que le han aplicado según su criterio. Otra forma es que debemos proveernos de ayudas auxiliares. Y esto es bien importante. Por ayudas auxiliares nosotros entendemos diccionario de la lengua española, diccionario bíblico, concordancia y un atlas bíblico, mapas, para ver por dónde iban pasando, a dónde sucedió eso y chequear ahí en el mapa. Eso es bien importante, queda más claro todavía. Ahora, otra situación para poder entender el pasaje, para ver qué quiere decir el pasaje, es apuntar los resultados que ahorita estamos diciendo. Que por qué nosotros vimos y hasta leímos allá en Romanos confirmando la transformación, etc. Ahora, apuntar esos resultados. Mientras vayamos estudiando una porción, es bueno apuntar en una hoja las explicaciones que nosotros hemos encontrado, tanto en las versiones, en las traducciones, otras Biblias, anotemos y luego confrontemos. Estamos estudiando. Estudiar no es leer la Biblia, ya leí, ya estudié, no. Estudiarla es escudriñarla, investigarla, inquirirla. Bien, veamos también que además de observar el pasaje, ¿qué quiere decir el pasaje? ¿Qué dice para mí el pasaje? El Señor me está hablando a mí en ese pasaje. Veamos. La Biblia tiene que ser aplicada a la vida del que está estudiando. Esta es sin duda la parte más importante de haberla estudiado. Si todo lo estudiado no nos pide o no nos exige hacer algo, entonces todo el tiempo que se ha invertido en el estudio, de alguna forma, se habrá perdido. Porque la importante soy yo. Yo estoy aprendiendo para poder aplicar en mi vida. Veamos algunas verdades relacionadas con la aplicación de la Biblia en nuestras vidas. Lo que significa aplicar la Biblia en mi vida. Significa preguntarme, ¿qué dice este versículo en este pasaje para mí? No para mi marido, para mi hijo, para mi hermano. No, para mí. También implica cambiar mi vida cuando me doy cuenta que no ando conforme a lo que estoy leyendo. ¿Estamos? Bien. Veamos otro punto que debemos tener en cuenta. La importancia de aplicar la Biblia a mi vida. El propósito principal es hacer cambios en la vida de los que están leyendo y por supuesto en la mía. Según 2 Timoteo 3:16, que es el que nos hemos estado aprendiendo, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, redarguir quiere decir reprender, corregir, instruir en justicia. Si estudiamos la Biblia sin aplicarla a la vida nuestra, perdemos el propósito principal del estudio bíblico. De nada sirve. ¿Qué estoy haciendo? Me estoy preparando para que me oigan. ¿Qué beneficio? Veamos, también debemos saber cómo aplicar la Biblia a la vida. Ya hemos visto 2 pasos importantes en la lectura de la Biblia. El primero es observar el pasaje. El segundo paso es la interpretación, o sea, ¿qué quiere decir el pasaje? Ahora estamos estudiando el tercer paso, que es aplicarlo a la vida, a mi vida y a de los que están oyendo. ¿O qué quiere decir para mí lo que yo estoy leyendo? Veamos cómo se hace la aplicación a uno mismo. Primeramente, averiguar si el pasaje se puede aplicar directamente a este tiempo.
Algunos pasajes bíblicos tienen aplicación para todo tiempo y para toda persona. Muchas veces los pasajes que no tienen aplicación directa para nosotros tienen principios que rigen en todo tiempo. Estos principios divinos nunca cambian. Lo segundo que aprendo en este pasaje con respecto a mi relación con Dios, ejemplo, Jesucristo tomaba en cuenta siempre a 3 discípulos, los cuales estuvieron con él en situaciones donde los otros 9 no estuvieron. Esto me muestra que hay posiciones que se obtienen por el interés y esfuerzo que se demuestra. Voy a lograr posiciones según me intereso y lo demuestro. Para Dios, precisamente. Me voy a interesar por Dios. Ahora, también, ¿qué nuevas verdades acerca del Padre, Hijo o Espíritu Santo encuentro yo en este pasaje? También dice, si el éxodo de Jesús fue planeado, de igual manera lo será el de la iglesia, pues también esta iglesia, la nuestra, no es de esta tierra. Por otro lado, así como se menciona la transformación del Señor, nosotros seremos transformados en una dimensión semejante y según lo dice la Biblia. No lo estamos inventando ni estamos haciendo romances. No estamos inventando nada. Es real. Y veamos acá, siempre en Romanos. Vamos a Romanos. Romanos 8, del 18 al 25. Vamos a ver qué nos dice. Romanos 8, del 18 al 25. Vamos a leer un poquito bastante, unos cuantos versículos. Dice así. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. 24. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperando? Si ya lo ve ahí. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Te das cuenta? Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bien, estamos viendo que el Señor, estamos viendo la transformación del Señor. Nosotros también seremos transformados a una dimensión semejante. Hacernos las preguntas, ¿qué órdenes encuentro aquí para obedecer? ¿Qué advertencias encuentro aquí? ¿Qué promesas encuentro aquí? Todo esto lo debemos entender. Pero también hay otro punto. Aplicar la escritura a mi vida antes de enseñarla a otros. Si yo estoy estudiando un pasaje que me han dicho que lo tengo que enseñar, primero me lo aplico a mí y después lo enseño. Tenemos que aplicarla a nuestras áreas específicas en nuestra propia vida. Ejemplo, si la fe de los discípulos se fortaleció, así la nuestra debe ser fortalecida en la medida que se revele a nuestra vida quién es el Señor. ¿Quién es el Señor? Otro punto es apuntar en un cuaderno las aplicaciones que debo hacer, lo que me estoy aplicando. Este ejercicio ayuda a recordar las enseñanzas del pasaje que he estudiado y que debo poner en práctica. Qué importante, qué interesante. Gloria al Señor. Vamos a ver,
hay unas sugerencias adicionales para poder estudiar un pasaje bíblico. Y estas sugerencias hay que distinguir entre el lenguaje literal y el figurado. Aquí debemos tener cuidado, porque algunas veces es un lenguaje figurado y nosotros hasta sermones queremos hacer de algo, de un refrán, de un dicho que se dijo por allá o de una ilustración. Vean, lenguaje literal es el que significa exactamente lo que dice el ejemplo. Hay que interpretar la orden de amarnos unos a otros. Ahí lo está diciendo claro, no hay necesidad de qué querrá decir. No, ahí dice bien literal, amarnos unos a otros. Y esto lo dice Juan, que es el amoroso, de manera literal lo dice. No hay tales de andar rebuscando qué quiere decir. No, si ya me está diciendo claro. Pero el lenguaje figurado es aquel que nos quiere dar una enseñanza, pero que no se aplica de manera literal. Ejemplo, veamos Mateo 5:29. Veamos qué hay en Mateo 5:29. Hay algo que no es literal. 5:29. Vamos a ver. Aquí estamos. Aquí está. 5:29. Dice así. Miren qué importante. El lenguaje figurado. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que tu cuerpo sea echado al infierno. Ajá. Vamos a ir corriendo a quitarnos un ojo, porque ahí dice, no, está figurando. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. No nos está diciendo que nos saquemos los ojos, sino que evitemos ver aquello que nos puede hacer pecar. Es un lenguaje figurado, es una metáfora. Ahora veamos también otro punto. Es una sugerencia. Hay que tener presente la situación cuando se escribió el pasaje. ¿Qué situación estaban? ¿Dónde estaban? Bueno, ya vimos en la observación. Se deben averiguar cuáles eran las costumbres, las condiciones morales y espirituales de la época en que se escribió el pasaje. Todo eso, si nosotros lo revisamos, nos llenamos de insumos para tener en qué buscar, vamos a estar bien. Ahora, hagamos un tiempo necesario para que el estudio de la Biblia sea un momento deleitoso, agradable para nosotros, para que enriquezca el conocimiento y podamos crecer en nuestra vida espiritual, que es bien importante. Ahora, siempre hago algunas preguntas y siempre digo lo mismo. Si estuviera en un aula, se las hiciera y esperara que me contestaran. Pero como estoy aquí yo sola, es un monólogo, así que las voy a decir y las voy a contestar. Dice así, ¿cuáles son los 3 pasos básicos para el estudio de la palabra de Dios? Observar la Biblia, interpretar la Biblia y aplicarla. Bueno, otra pregunta. ¿Qué se quiere decir con observación? Primero, observarla. Ver las cosas como son. Ver las cosas como son en el pasaje. Lo que estamos leyendo. Ahora, ¿qué se quiere decir con interpretación? Pensar qué quiere decir el pasaje que estoy leyendo. ¿Y qué quiere decir con aplicación? ¿Qué dice ese pasaje para mí, para aplicarlo en mi vida? El versículo, ahora lo cambiamos, es otro que deberíamos aprenderlo, lo vamos a repetir en varias lecciones que vienen después para ver si lo aprendemos. Es fácil. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Salmo 119, 33. Bien sencillo, bien fácil. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Salmo 119, 33. Bendito Padre que estás en los cielos. Muchas gracias, Dios, que nos permites aprender más de tu palabra por este medio. Te pido, Dios, que ayudes, que ilumines y que pongas el deseo, el ánimo en los corazones de las personas que lo ven, que lo escuchan. Que sientan ellos también en su corazón el deseo de conocerte más por medio de tu palabra.
Gracias, Señor, porque es tu palabra santa la que ahora nos tiene en este tiempo de aprendizaje. La gloria es tuya, Señor. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Amén.